Hola a todos, les saludo hoy domingo 13 de junio esperando se encuentren bien. Nuestro equipo de trabajo de la clase de máquinas eléctricas para ingeniería química impartida por el ingeniero Orlando Fortín, les venimos a explicar un poco sobre el tema de los teoremas de Thevenin y Norton. El equipo está conformado por Carlos Rivera, Daniela Perdomo, Delmer Ávila, Yareli Mendoza, Luis Juárez y Tirsa Nolasco. Como objetivos para el desarrollo de este video tenemos como general definir y explicar sobre los teoremas de Thevenin y Norton y como objetivo específico saber en qué consiste y su desarrollo para la solución de problemas aplicando la teoría de dichos teoremas. Más adelante vamos a ver que esos tienen bastante aplicabilidad en la solución de problemas para esta rama de la ingeniería. Para introducirnos un poco en la temática del teorema de Thevenin, tenemos como antecedentes que el hallazgo de esta idea es de 1853. Fue por un científico alemán, Hermann, que él refutó de una forma muy válida este teorema, pero no fue él quien lo publicó, sino fue hasta 30 años después, en 1883, cuando el francés Charles Thevenin, que este era un ingeniero en telégrafos, redescubre el teorema y por eso es bautizado bajo su apellido como teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es uno de los enunciados básicos de la teoría de circuitos. A través de este es posible calcular y simplificar un sistema eléctrico. Utilizando la teoría de circuitos se pueden adquirir nociones para entender, diseñar y modificar los circuitos eléctricos. Este teorema logra que un circuito complejo se convierta en uno más simple. ¿A qué nos referimos con esto? Que un circuito extremadamente grande o un circuito con muchas corrientes que sea difícil de entender, lo podemos convertir a uno más simple, más entendible y más manejable. Y de esta manera se expresa que al existir dos terminales A y B dentro de la estructura de un circuito eléctrico lineal, es posible convertirlo en un circuito equivalente más simple. ¿Qué significa que sea equivalente? Equivalente quiere decir que va a tener las mismas corrientes, sus datos no van a cambiar técnicamente, no va a variar ningún dato dentro de nuestros cálculos, simplemente que vamos a pasar de algo muy grande o muy complejo a algo más pequeño, más entendible, compuesto por una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia. El teorema de Thevenin se puede aplicar a la par con el teorema de Norton, que el teorema de Norton lo explicarán más adelante, y este nos permite convertir un circuito grande en uno más simple, como lo estamos viendo en nuestra figura de al lado, que tenemos varias resistencias y al final tenemos mediante el teorema de Thevenin algo más pequeño, pero con los que sus datos son equivalentes, o sea, son iguales a tener en el circuito grande. Para poder calcular los valores entre dos puntos de un circuito dado teniendo presente la resistencia de carga. El enunciado se desglosa de la siguiente manera. Si el circuito original posee muchas resistencias y se desea calcular la intensidad, tensión o potencia de alguna de estas, que se ubiquen entre los puntos A y B, lo que vamos a utilizar es que vamos a poner en práctica el teorema de Thevenin y construir un circuito equivalente más pequeño. Ojo, este circuito equivalente está comprendido por una resistencia y una fuente de tensión dispuestos en serie. Para aplicar nuestro teorema de Thevenin tienen que estar la resistencia y la fuente de tensión en serie. Estos valores asignados se conocen como la resistencia de Thevenin y tensión de Thevenin, y estos básicamente son tanto la resistencia de Thevenin es como la suma de cada una de las resistencias que estén en serie, y la tensión de Thevenin también es una tensión total que hay en ella, y serán equivalentes al valor de la resistencia entre A y B, o sea, entre todo nuestro circuito. Teorema de Norton. A través de la aplicación de este procedimiento es posible crear un circuito más simple a partir de uno más grande. El enunciado expresa que es posible calcular los valores de distintos elementos que se encuentren entre el punto A y el punto B donde se encuentre la resistencia de carga. Cuando se simplifica un circuito con una fuente de intensidad, es posible obtener el valor intensidad conocido como Nortoniana, con una resistencia en paralelo, que se conoce como la resistencia de Norton. Los circuitos creados a partir de este teorema suelen componerse de una fuente de corriente, una intensidad en paralelo y una carga en paralelo. Bueno,
Acá miramos que está el punto A, el punto B y nuestras resistencias se encuentran en paralelo. Para obtener el valor de la resistencia de Thevenin es necesario reemplazar cada una de las fuentes de tensión que integran el circuito original a través de un cortocircuito, mientras que en el caso de las fuentes de corriente pasarán a ser un circuito abierto. En el momento en el que se vaya a realizar el cálculo de las resistencias de Thevenin, se puede usar diversos métodos. El más común es agrupando las resistencias en paralelo, transformándolas en una sola. De esta manera, el circuito equivalente solo deberá contener resistencias en serie. Estas deberán ser sumadas, lo que nos dará como resultado la resistencia de Thevenin. Cuando se va a realizar el cálculo de la resistencia de Norton, se cumple el mismo procedimiento que para el cálculo que se hace para la resistencia de Thevenin. Se debe hacer un cortocircuito de las fuentes de tensión, mientras que a partir de las fuentes de corriente se crea un circuito abierto. De esta manera se dice que tienen el mismo valor. Definiendo el procedimiento de la siguiente manera, la división de la tensión de Thevenin entre la resistencia de Thevenin será igual a la fuente de intensidad de Norton. Los pasos para aplicar el teorema de Thevenin. Como hemos visto, cuando se construye un circuito equivalente de Thevenin, es posible realizar cálculos más sencillos y en menos tiempo que al trabajar con el circuito completo original. Para lograr aplicar el teorema de Thevenin correctamente, se deben realizar los siguientes pasos. Número 1. Eliminar las fuentes de alimentación del circuito original. Esto hará posible encontrar la resistencia de Thevenin. Luego, se deberá calcular el valor de la resistencia total que existe entre los puntos A y B, donde se encuentra conectada la resistencia de carga. El paso 2. Para el caso de hallar la tensión de Thevenin, se elimina la resistencia de carga y se calcula el voltaje de los puntos de conexión abiertos donde ésta se encontraba. Paso 3. Se construye el circuito equivalente utilizando la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie. Conecta la resistencia de carga entre los puntos de conexión abiertos de este circuito. Cabe resaltar que para el teorema de Thevenin las resistencias están en serie. Paso 4. Utilizando las reglas de circuitos en serie, se analiza la tensión y corriente de las resistencias de carga. También veremos los pasos para aplicar el teorema de Norton, los cuales son muy similares a los pasos que seguimos para aplicar el teorema de Thevenin, ya que estos dos están muy relacionados. Paso 1. Se debe eliminar las fuentes de alimentación en el circuito original, para luego calcular la resistencia total existente entre los puntos de conexión abiertos A y B. Paso 2. Una vez que se elimina la resistencia de carga del circuito original, se obtendrá la fuente de corriente de Norton y se calcula a través de un corto que se ubica entre los dos puntos de conexión abiertos, donde antes se encontraba la resistencia de carga. Paso 3. Se procede a dibujar el circuito equivalente utilizando la fuente de corriente de Norton y la resistencia de Norton en paralelo. Esa es una diferencia que podemos observar con respecto a cuando trabajamos con el teorema de Thevenin, que allá usamos resistencias en serie y en este caso usamos resistencias en paralelo. Entre los dos puntos abiertos de este circuito se vuelve a conectar la resistencia de carga. Paso 4. Se procede a analizar a través de las reglas de circuitos en paralelo el voltaje y corriente de las resistencias de carga. Algunas de las ventajas que existen de utilizar el teorema de Thevenin
en la teoría de circuitos es que este es uno de los postulados que más se suele aplicar, ya que ofrece una mayor facilidad al momento de trabajar con los circuitos complejos. Es aplicable a cualquier elemento del circuito siempre que éste cuente con una fuente independiente. Este teorema nos permite crear un circuito equivalente de uno más grande. Hacemos un circuito más pequeño de un circuito que es posiblemente demasiado complejo para resolver, y al hacer el equivalente podemos calcular en menos tiempo el valor del voltaje, la corriente o hasta la potencia de un circuito una vez que se conecta una carga. Entonces, haciendo y utilizando este método podemos encontrar un circuito equivalente simple hasta el circuito complejo que exista. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El problema nos dice: utiliza el teorema de Thevenin para calcular la potencia de la resistencia de 6 kiloohmios. Bien, tenemos un circuito del cual tiene 4 resistencias y 2 fuentes de voltaje. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular la potencia. Usamos la ecuación que la potencia será igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de los 6 kiloohmios. Ya que buscamos la potencia en la resistencia de 6 kiloohmios, según el teorema de Thevenin, debemos tener en cuenta lo siguiente: las fuentes de voltaje se cierran, las fuentes de corriente se abren y la resistencia de interés se abre. Cambiamos un poco nuestro circuito y nombramos nuestra fuente de la izquierda como V1, nuestra fuente de la derecha de voltaje como V2, y las demás resistencias las enumeramos del 1 al 4, teniendo en cuenta que nuestra resistencia, la que nos interesa, es la número 4. Entonces nombramos tanto R1, R2, R3 y R4. En este caso sería nuestra resistencia de interés. Bien, como nos dice el teorema, al cumplir los requisitos que se mencionó antes, obtenemos el siguiente circuito, ya que cerramos las fuentes de voltaje, las dos que teníamos, las cerramos. Abrimos en este caso la resistencia que nos interesa, la abrimos, y en todo caso hubiéramos tenido una fuente de corriente, también la hubiéramos abierto, pero en este caso pues no tenemos una fuente de corriente, entonces eso simplemente lo obviamos. Bien, el siguiente paso consiste en simplificar el circuito. En este caso observamos que tanto R1 como R2 son paralelas. Entonces calculamos la resistencia equivalente con la siguiente fórmula. Decimos que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. En este caso tenemos que el valor de R1 y R2 es 8 y 5 kiloohmios. Entonces tendremos que 8 por 5 sobre 8 más 5. Esto nos va a dar un resultado de 3.07 kiloohmios. Ordenando nuestro circuito, comprendemos que el circuito 1 tenemos a la derecha. Observamos que R es la resistencia equivalente que calculamos anteriormente. También tenemos R3 y ya vemos que el circuito se va volviendo más simple. También observamos que tanto RE como R3 están en serie y podemos simplificarlas de la siguiente manera. Decimos que RT es igual a RE más R3, teniendo un resultado de que RT es igual a 3.7 más 7, dando un total de
10.07 kiloohmios. Este resultado será nuestra resistencia de Thevenin. Y observamos el circuito número 2, que esto es lo que hemos simplificado hasta el momento, y vemos que se vuelve un circuito pues mucho más simple, donde ya conocemos la resistencia de Thevenin y estamos cerca de resolver el problema. Habiendo calculado la resistencia de Thevenin, nos interesa buscar lo que es la fuente de Thevenin, simplificar las dos fuentes de voltaje que tenemos del circuito. Entonces, para este paso lo que vamos a hacer es tomar el circuito principal, esta vez tomando en cuenta las fuentes de voltaje. Simplemente lo que hacemos siempre es abrir la resistencia. Nombramos un punto A y un punto B. Bien, vamos a calcular la corriente, ya que es algo que vamos a ocupar, la corriente del circuito, pero notamos algo. Al quitar la resistencia 4, notamos que la resistencia 3 pierde contacto con los polos negativos de las dos fuentes, es decir, por ahí no va a pasar corriente. Entonces se nos simplifica un poco el problema y vemos que la fuente B2, la corriente sale por el polo positivo, pasa por R2, por R1, por B1 y regresa hacia el polo negativo. De igual manera, la fuente de voltaje 1 sale por su polo positivo, pasa por R1, por R2, por la fuente de voltaje 2 y regresa hacia su polo negativo. Al tener dos fuentes, las dos fuentes de voltaje, vemos que tienen dirección contraria. Entonces restamos ambas fuentes, ya que van en dirección contraria, se van a restar para conseguir la dirección resultante de la corriente. Bien, tenemos que la fuente B1 es igual a 20 voltios y la fuente B2 es igual a 30 voltios. Entonces la corriente seguirá el recorrido de la fuente B2. Entonces, utilizando la ley de Ohm, decimos que la corriente va a ser igual al voltaje total, que será la diferencia de los voltajes de B1 y B2, y la resistencia equivalente. Ya que vemos que tanto R1 y R2 están en serie, será simplemente la suma de ambas resistencias. Entonces, teniendo en cuenta que la corriente seguirá el recorrido de la fuente B2, decimos que el voltaje total sería igual a B2 menos B1. Esto dos sería 10 voltios, obtendríamos 10 voltios, y la resistencia equivalente en este caso sería la suma de R1 y R2, que eso nos da 13 kiloohmios, dándonos un total de la corriente de 0.76 miliamperios. Ahora, con este dato vamos a ver el voltaje de Thevenin, que es lo que andamos buscando, es simplemente la diferencia de voltaje que hay en el punto A, en el punto rojo que observamos en el circuito, A y B, la diferencia de voltaje. Entonces decimos que el voltaje de Thevenin va a ser igual el voltaje en A menos el voltaje en B. Pero ya observamos que en el punto B está conectado a los polos negativos de ambas fuentes, es decir, el voltaje en ese punto es igual a 0. Entonces decimos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en A. Bien, entonces,
Para calcular el voltaje en A vemos el recorrido de la fuente de voltaje 2, que es de 30 voltios, y lo que vamos a ver es el recorrido de B2 hacia A, pero vemos que la resistencia 2 está consumiendo una cierta cantidad de voltaje, es decir, de B2 salen 30 voltios, pero a A no llegan los 30 voltios, ya que R2 consume una cierta cantidad de voltaje. Entonces, para calcular eso, vamos a decir que el voltaje en A va a ser igual a los 30 voltios de la fuente de B2 menos el voltaje consumido en R2, o vamos a decir que el voltaje de la resistencia 2 en este caso. Bien, utilizamos ley de Ohm para calcular el voltaje que consume la resistencia 2 y decimos que el voltaje en A va a ser igual a 30 voltios menos la corriente por la resistencia. Bien, esta corriente es la misma que hemos calculado anterior, 0.76 miliamperios. Y la resistencia, pues, es la resistencia de 5 kiloohmios del circuito. Bien, hacemos el cálculo y decimos que 30 voltios menos 0.76 miliamperios por 5 kiloohmios, que esta multiplicación nos va a dar a 3.8 voltios, que sería el voltaje que está siendo consumido por la resistencia 2. Entonces el voltaje A sería la diferencia de 30 voltios menos 3.8 voltios, dándonos un total de 26.2 voltios. Y ya que BA es igual a BT, decimos que la fuente de voltaje de Thevenin es igual a 26.2 voltios. Con los cálculos que hemos obtenido, hemos logrado simplificar nuestro circuito de la siguiente manera. Podemos observar el circuito 1 hacia nuestra izquierda, donde tenemos nuestra resistencia de Thevenin de 10.07 kiloohmios, también la fuente de voltaje de Thevenin de 26.2 voltios, y como paso final conectaremos la resistencia que estamos estudiando y obtendremos el circuito 2. Observamos que tanto la resistencia de Thevenin como nuestra resistencia de 6 kiloohmios están en serie. Y ya que ocupamos la corriente para poder calcular la potencia, ya que vamos a utilizar la fórmula de la potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de 6 kiloohmios. Utilizaremos la ley de Ohm y vamos a decir que IF, o la corriente final, va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre RT, que vamos a llamarlo a la resistencia total, que va a ser la suma de las dos resistencias en serie. Entonces calculamos la corriente final y vamos a decir que 26.2 voltios sobre 10.07 kiloohmios más 6 kiloohmios, esto va a dar un total de 1.63 miliamperios. Teniendo la corriente, pues simplemente sustituimos en la fórmula de la potencia y decimos que 1.63 por 10 a la menos 3 amperios al cuadrado, cambiamos el término de mili por 10 a la menos 3, ya que eso es lo que representa, y también los kiloohmios los vamos a cambiar por el factor de 6 por 10 a la 3 ohmios. Bien, el resultado sería una potencia de 15.94 por 10 a la menos 3 watts. O si queremos usar prefijos, decimos que la potencia de nuestro circuito en la resistencia de 6 kiloohmios
va a ser igual a 15.94 miliwatts. Y en conclusión, tenemos que ambos teoremas, el de Thevenin y el de Norton, estaban relacionados. Estos nos permiten reducir un circuito complejo a uno más sencillo, que, como se mencionó anteriormente, es una de las mayores ventajas de estos teoremas. Podemos hacer nuestros circuitos equivalentes más pequeños y así poder resolver hasta el circuito más grande. El de Norton es una derivación del de Thevenin, con la diferencia de que uno utiliza una fuente de corriente en paralelo, el de Norton, y nuestro teorema de Thevenin utilizamos una fuente de voltaje en serie. Y ya para finalizar, solamente queda agradecerte por parte de todo el equipo. Esperamos que el video te haya servido y hasta la próxima.